y lo vamos a introducir. Flujo de un fluido. El flujo de un fluido se le considera al movimiento del fluido. El flujo usualmente, o el fluido más bien, se desplaza en un conducto por el cual aquí experimenta su movimiento y fluye. Entonces, es necesario para esto hacer y delimitar las pautas y reconocer y especificar cada concepto importante de este tema. Poseemos que para este tema, en esta ocasión, vamos a evaluar el flujo de un fluido incompresible. Se entiende como fluido incompresible si la densidad permanece aproximadamente constante a lo largo de todo el flujo. Por lo tanto, el volumen de todas las porciones del fluido permanece inalterado sobre el curso de su movimiento cuando el flujo o el fluido es incompresible. Línea del flujo es el trayecto de una partícula individual en un fluido en movimiento, es decir, es la trayectoria que traza o que tiene una partícula en el movimiento del fluido. Flujo estable. Un flujo es estable cuando su patrón global de flujo no cambia con el tiempo, es decir, cada elemento que pasa por un punto sigue la misma línea de flujo. Ecuación de la continuidad. Ecuación de la continuidad es una característica de los fluidos compresibles y explica lo siguiente. Aquí poseemos un conducto por el cual fluye un líquido. Entonces, en este conducto podemos darnos cuenta que posee áreas transversales. Posee dos áreas transversales identificadas como A1 y A2. Entonces, estas áreas transversales poseen radios diferentes. Por eso hacen la diferencia de área 2 y área 1. A través de estas áreas transversales corre el fluido a una velocidad X, es decir, la velocidad por la cual fluye el fluido en el área transversal 1 es diferente a la cual fluye por el área transversal 2. Por eso hacen la salvación de V1 y V2. Ahora, nuestra ecuación de la continuidad afirma que si un fluido es incompresible y fluye a través de un conducto o un ducto que posee áreas transversales diferentes, esta afirma que la tasa de flujo de volumen a través de estas áreas transversales va a ser constante en todo su momento, en cualquier momento. Es decir, que el volumen o el volumen que fluye por cada área transversal es el mismo, según explica y afirma esta ecuación de la continuidad. Entonces nosotros vamos a tratar de demostrar esto matemáticamente. Entonces vamos a partir de una fórmula que nos dan, que dice que la tasa de flujo del volumen va a ser lo siguiente. Entonces dice el flujo de volumen por unidad de tiempo es igual al área por velocidad. Área por velocidad, o sea, dV por dt es igual a área por velocidad. El volumen por unidad de tiempo. Ya conocemos estos conceptos, entonces vamos a proceder a identificar y a desarrollar nuestra fórmula o ecuación de continuidad. Entonces poseemos un área transversal 1, la cual se identifica con A1. Poseemos una velocidad V1, la cual es por la cual fluye el líquido, o más bien el fluido, por el área transversal 1. Poseemos un área transversal 2 que se identifica con
con A2 y poseemos una velocidad 2 que es por la cual fluye el fluido por el área transversal 2. Entonces decimos que el flujo del volumen por el área transversal 1 va a ser igual a A1 por B1. Es decir, este va a ser la tasa de flujo de volumen por esta área transversal, por la área transversal A1. Entonces, la tasa del flujo del volumen por el área transversal A2 va a ser A2 por B2. Y según recordamos que dice nuestra ecuación de la continuidad cuando estamos evaluando un fluido incompresible, dice que la tasa de flujo de volumen va a ser constante en todo el conducto. Es decir, tanto la tasa del volumen que fluye o que pasa por el área transversal 2 va a ser igual al área transversal 1. Entonces, ya conocido esto, simplemente tenemos que pasar al paso de igualar estas ecuaciones. Y nos queda nuestra ecuación de continuidad, que es igual a 1 por B1 es igual a 2 por B2. Pues hasta aquí llegó este video. Espero que le haya sido de gran provecho y también espero de que le haya despertado un poco la curiosidad para seguir investigando sobre este tema tan sorprendente que es la mecánica del fluido. Una vez más le doy las gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima.